Hola, bienvenidos a Nada Urgente, pero llámame, y a una conversación que yo disfruté de principio a fin con Ricardo Neumann. Ricardo, hombre colchagüino de tomo y lomo, yo le digo que que él va por la vida despistando a la gente, porque él es abogado, pero nadie sospecharía que es abogado, porque habla con tanto talento de otros temas, cosa que no es casualidad. Ricardo tiene un máster en producción y gestión cultural en teatro de la Universidad de Columbia, y quizás por ahí vaya más bien su vocación. Él es director nacional de la Fundación para el Progreso y a mi juicio es la persona ideal en Chile para conversar sobre dos cosas que medio se cruzan. Hoy día está como de moda desde hace un rato en realidad, que mucha gente habla de la necesidad de una narrativa en política, de la necesidad de un relato. Mucha gente lo repite como lugar común sin decir mucho. Bueno, como pocos, Ricardo Neumann tiene una visión clarita de cuál es el rol de las historias, de las narrativas, en la vida y en la política. Y por eso en esta conversación se nos enredaron la explosión de octubre, con la guerra de las galaxias, con The Matrix, con la elección de una diputada por Nueva York. En fin, nos fuimos desde Aristóteles a George Lucas y terminamos predeciblemente hablando de lo que ha pasado en Chile en las últimas 2 décadas, que nos llevó a donde estamos parados hoy, pero sobre todo para tratar de intuir cuáles son las puertas, cuáles son los umbrales por los que hay que cruzar para volver a enderezar el rumbo político harto estropeado de nuestro querido país. Y aunque el tema pueda sonar un poco denso, la verdad es que yo me entretuve con tutti. Los dejo con el inimitable Ricardo Neumann. Don Richie Neumann. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo está usted, don Ricardo? ¿Cómo le va? Bien, sigo jugando a hacer radio. Gracias por tomar la llamada. Muchas gracias por llamarme a esto, que es nada urgente, pero yo creo que puede ser bien entretenido. Sí, es que tengo hartas preguntas y como me quedó claro cuando conversábamos el otro día en La Tribu, en el podcast La Tribu, sobre House of Cards, y hablando del guionista de House of Cards, Willman, era el apellido, ¿no? Exacto. Y tú dejaste caer así, pero una quebrada legendaria, la que te mandaste. Ah, no, sí, que me consta porque fue profesor mío. Díjeme a mí mismo, Ricardo, Ricky es el hombre para masticar muchos temas que a mí me intrigan y me apasionan, que es donde se cruza el arte de contar historias con la necesidad casi fisiológica que las personas tenemos de explicar el mundo y nuestras propias biografías en historias, y de el correlato político de eso, ¿ah? La versión política de todo eso. Los países vivimos contándonos una o más versiones de nuestra historia hacia atrás, imaginándonos una hacia adelante y dándole un contexto al momento que estamos viviendo. Y como es evidente que detrás de eso hay un arte, hay una artesanía, hay una visión del ser humano, hay casi fisiología probablemente, y la naturaleza humana están ahí, se reflejan en todo esto. Siempre me ha apasionado el tema. Entonces dije, mira, esta es una oportunidad para conversarlo estructuradamente con alguien que sabe y que aprendió de los monstruos de contar historias. Por eso que esta es la definición, de la razón, esta conversación es la definición de por qué existe este podcast. Porque no es urgente, pero es la típica conversación que podría tener la próxima semana o en un mes más, pero necesito tenerla en algún minuto, así que gracias por llamarme de vuelta. Genial, no, yo feliz, honradísimo, sobre todo para hablar este tema que desde la Fundación para el Progreso estamos también tratando de instalarlo cada vez más dentro de las lógicas de influencia en la opinión pública. Necesitamos las historias, necesitamos estructurar narrativas. Estamos en un momento de crisis de narrativas también. La narrativa fukuyamesca del progreso noventero y de los jaguares de Latinoamérica se terminó hace tiempo y estamos en estos momentos de disrupción buscando una nueva narrativa, tratando de darle explicación a lo que estamos viviendo. Y yo creo que eso tiene que ser, quizás no urgente, pero muy importante para hablar, porque sí, no, yo creo que eso es urgente. Es justamente una forma también de ver ciertas cosas que han estado pasando, bueno, en el mundo, pero en Chile también en el último tiempo. Lo que pasó en octubre en Chile generalmente se tiende a interpretar desde un punto de vista más bien institucional, económico, qué nos pasó, digamos, la desigualdad, etcétera, pero justamente a partir de lecturas un poquito más profundas, como la que hace Carlos Peña en Pensando el Malestar,
te das cuenta que hay una serie de elementos culturales de fondo dentro de estas crisis, dentro de estos momentos en donde la humanidad creía que después de la Guerra Fría teníamos todo resuelto y parece que no tanto. No. Y en ese sentido a mí siempre, y a mí me tocó vivir el estallido social, si podemos llamarlo así, desde Estados Unidos, con toda la lógica de las burbujas de redes sociales, en donde yo no sabía si lo que me estaba llegando era realmente tan así. Yo veía un escenario de guerra, básicamente, lo que yo recibía en Facebook o qué sé yo. Y inmediatamente se empezó a tratar de darle una lectura de desigualdad económica, de una cosa material. Oye, espera. Tú estabas ahí todavía viviendo en Estados Unidos, no te habías devuelto. No, yo me volví, de hecho, ahora en enero. Me tocó todo el estallido social desde allá. Estabas en Nueva York. Exacto. Sí. Y tiene que haber tenido en algún plano, por un rato al menos, tiene que haber tenido unas connotaciones como surrealistas, ¿o no? De todas maneras, porque uno lo ve de lejos, uno. Dos, por mucho que uno pueda conversar con la familia o los amigos, oye, es tan terrible como lo que estoy viendo, uno no tiene el ejercicio básico de la conversación de pasillo, esa empatía colectiva que uno tiene al ir a la pega y estamos viviendo todo lo mismo y en la esquina nos encontramos con una barricada o algo. Yo no lo tenía, estaba en Nueva York trabajando en un teatro en Broadway. Entonces era como esa mezcla de incertidumbre, frustración, de no poder estar, pero estar muy interesado en el tema. ¿Y cuál fue el primer indicio que tuviste de que lo que estaba pasando era distinto, especial? ¿Fue una llamada? ¿Fue un grupo de WhatsApp? ¿Qué fue lo que en qué minuto tú dijiste, papá, aquí esto no es un viernes más? No sé si fue ese mismo viernes, pero fue cuando vi las imágenes de un edificio de Enel, creo, que lo quemaron entero. Claro, en la Alameda con ahí Santa yo dije, Rosa, bueno, ¿no? Sí, esto ya está pasando a otros niveles. Claro, eso puede haber sido viernes o sábado, no me acuerdo. Y ver también, bueno, la rapidez con la que se empezaban a quemar las cosas. Ahí las primeras conversaciones que surgían, me acuerdo, era, oye, pero ¿esto es espontáneo o es planificado? Porque a uno le costaba entender también cómo pasaban ciertas cosas como que se quemaran estaciones de metro simultáneamente con todo lo que me imagino yo que son, digamos, los materiales de resistencia al fuego que puede tener la construcción de un metro. Pero era todo desde fuera, y la sensación que más recuerdo es como ese aislamiento de no poder estar, y al mismo tiempo esa tendencia natural patronizing, como dicen los gringos, como condescendiente, de mira, aquí está este compadre latino que su país bananero está en llamas como suele pasar una vez a la semana en nuestro patio trasero. Y para mí era una especie como de sensación de poder también explicar de que esto no era un hecho que se podía interpretar desde la lógica del país bananero, de que esto era una crisis que tenía que ver con cosas mucho más profundas. Y de hecho me acuerdo perfecto que yo les decía a mis amigos, colegas gringos, yo les decía, lo que está pasando en Chile no es una crisis de país bananero, es una crisis de país de ingreso medio que está viviendo su adolescencia, en donde la población se siente más empoderada, porque efectivamente los últimos 30 años del país, en Chile muy particularmente, han sido muy exitosos, y por supuesto hay una sensación de empoderamiento que genera este tipo de crisis que más que un país bananero se podrían parecer a las crisis que pasan en Francia, en Inglaterra. Ahora, y yo les dije, incluso en Estados Unidos, ustedes no están libres, y mira lo que está pasando ahora. Lo que le está pasando, pero lo que pasa es que una cosa es cuál es el origen de. Yo si tuviera que sostener, así como en los debates cuando te dicen sostenga tal tesis, y me dijeran sostenga la tesis de crisis de país bananero, yo creo que lo que tiene en común es que yo al menos asocio la caricatura de crisis de país bananero con crisis que surgen del hecho de no tener instituciones sólidas, no tener instituciones que sean respetadas y por tanto la corruptela, en fin, el salirse de las reglas se manifiesta de distintas maneras. Y yo creo que nosotros desde esa perspectiva sí terminamos en un momento que algunos en la clase política venían empujando y protagonizando hace rato, pero que en ese minuto involucró a un porcentaje importante de la sociedad chilena y por supuesto otro porcentaje importante de la clase política desde entonces le quedó gustando, el portarse como protagonistas de un escenario bananero en que las reglas no importan. Lo que importa es lo que yo quiero, lo que han sido bueno o malo, originado en el buenismo o en la maldad. O sea, da lo mismo. El punto es que las reglas
no existen. Y las instituciones son, bueno, Yuval Noah Harari hablar todo esto, ¿no? Como son una abstracción. Las reglas, las normas. Nos hemos puesto de acuerdo en estar de acuerdo. ¿No? Nos hemos puesto de acuerdo en darle valor a algo y de repente alguien dice factes y patea en la mesa y borrón y cuenta nueva. Y por eso que es tan violento. A mí me pasó mi dosis de surrealismo en esa noche, es que yo esa noche me subí a un avión a las 8 de la noche, rumbo a Dallas. En el camino al aeropuerto, obviamente tenía conciencia de que estaba pasando algo complejo, al punto que yo originalmente me iba a ir en un Uber al aeropuerto y me di cuenta que no iba a llegar ni uno porque estaba la escoba, y antes de empezar intuí que se podían cerrar no sé, la Costanera Norte, y que iba a ser difícil, y me mandé cambiar al aeropuerto. Y me subí al avión teniendo conciencia de que habían protestas y qué sé yo, pero cuando a las 5:30 de la mañana se abre la puerta del avión y enciendo el teléfono, lo que me encontré simplemente no me lo podría haber imaginado. Y luego yo creo que los grados de violencia que se vieron después, el efecto que tienen esos momentos, es una mezcla de dos factores. Es la violencia en sí, y es la incertidumbre de cuánto más profundo va a ser, de si va a parar o no va a parar y qué más va a pasar. O sea, cuando se abren esas compuertas, tú no sabes, por definición tú no sabes dónde para el cuerpo. Y es esa mezcla que yo te confieso, esta fue la sensación que yo tenía el sábado en la noche, que me sentía preso al estar allá y no poder estar acá. O sea, el momento que tú dices, yo no estoy parado en el lugar del planeta en que debiera estar parado. Exactamente. Y esa sensación de impotencia es tremenda. Y uno se siente solo también porque uno no la puede compartir con alguien que te entienda realmente lo que está pasando. Más allá yo estaba con mi familia ya, pero más allá del círculo familiar, no se puede compartir, como te digo, al nivel del compañero de pega. De que le costó igual que a ti llegar a la pega ese día, o que está viviendo exactamente lo mismo que tú. Y como te decía, también era para mí súper importante explicarle a los gringos estos, como quizás ahí yo peco de orgulloso en el tema del país, pero de que esto no estaba libre nadie. O sea, y mira lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, quizás con otro tipo de detonante narrativo, pero finalmente el fenómeno es bien parecido, y ahí es donde yo... como te comentaba al principio, encuentro que es súper importante revitalizar el rol de la cultura, porque por supuesto que estos fenómenos se pueden explicar de muchas maneras, y los primeros análisis de estos fenómenos tienden al análisis material, tienden al análisis de la desigualdad, tienden al análisis institucional, pero hay un tema de fondo que yo creo que vivió Chile y está viviendo quizás un poco el mundo, que es una crisis de sentido. Vivimos mejor que antes. En las calles de Santiago estaba rayado, no son 30 pesos, que podría haber sido el elemento gatillante del metro, son 30 años. Que irónicamente fueron los años más, digamos, exitosos, entre comillas, de la historia de Chile, al menos en términos materiales, de desarrollo económico. Y pese a eso, pese a que muy genéricamente vivimos mejor que nuestros padres y nuestros abuelos, se llega a este nivel de descontento, no es solamente no es una cosa material, es una cosa que tiene que ver con el sentido que nosotros le estamos dando a nuestro modelo de progreso, a la forma en que nos encontramos, a la forma en que convivimos y finalmente al relato de progreso que nos estábamos contando a nosotros mismos. O no, porque en el debate político puede ser descrito como una competencia que consiste en quién logra imponer su narrativa. Y en algún momento se impone una narrativa. Que esa narrativa sea cierta, verdadera o falsa, es otra conversación. Bueno, ese es otro tema. Exacto. Pero en fin, como dijo alguien hace mucho tiempo, lo que la gente cree que es cierto, aunque sea falso, produce los mismos efectos que si fuera cierto, ¿no? Exactamente. Políticamente. Entonces, yo creo que lo que tú dices en parte es cierto. Puede haber una crisis de sentido, o de sentido en común, de visión común de las cosas. Exacto. Por eso te digo que es del relato de progreso que nos contábamos a nosotros mismos. La narrativa común. Entonces yo miro este momento en nuestra historia, esta encrucijada, y trato de ver cuáles son las dos, al menos dos narrativas que uno puede tratar de suponer que estaban jugándose ahí. Veo con claridad una que emana desde la izquierda. Veo Frente Amplio, PC, y por rebote, porque son arrastrados por ellos, un pedazo importante del PS,
y por tanto un pedazo del PPD, y por tanto un pedazo de la ADC, pero el origen de ese cuento, de esa narrativa, está mucho más a la izquierda. Después veo un cuento suprimido, una narrativa que debió haber sido de orgullo y que terminó siendo culposa y por tanto callada, las fuerzas que constituyeron la concertación. Y en la derecha, en cambio, yo ahí sí que veo mira, ni siquiera vacío. Yo creo que siempre hay que decir salvo honrosas excepciones, ¿no? Uno podría decir que fueron numerosas y honrosas excepciones, pero siguen siendo las excepciones. Yo creo que lo que la derecha hizo, ¿qué analogía puedo? Yo creo que, a ver si esta frase se entiende. A ver, Neumann, como tú desmenuzas esta frase. Yo creo que se me acaba de ocurrir esto. La derecha optó por tomarse la pastilla azul. No el Viagra, digamos. La pastilla azul. Y no estoy hablando del Viagra. De la Matrix. Exactamente. Exactamente. Yo creo que si terminamos donde terminamos, en que estemos donde estamos, la derecha tiene una responsabilidad y la culpabilidad gigantesca, porque en un minuto la izquierda planteó falacias que no resistían ningún análisis serio. Por citarte una, somos cada día más desiguales que antes. Eso es falso, todos los días somos más iguales que antes, ¿eh? Y la derecha, a diferencia de Neo en The Matrix, es que cuando le dicen, mira, aquí tenía una pastillita roja que implica pelearla, implica un desafío. Es la pastillita que parte de la verdad y implica salir de la cueva de Platón. Es dura, exactamente. Esta cuestión es dura, va a terminar revolcado, no te garantizo en qué termináis. Y está la pastillita azul, que básicamente es la pastillita que te permite seguir haciéndote el huevón. Y yo creo que colectivamente, progresivamente, la derecha se tomó la pastillita y terminó sumándose por silencio, y después otros eran eco, y algunos estoy convencido que terminaron ellos convencidos de las tonteras que estaban repitiendo. Entonces siento que hay un triunfo narrativo, por así decirlo, de todas maneras, del cuento que inventó un sector de la izquierda, y sorry que me haya ido por el chorro. No, pero está perfecto, o sea, yo creo que finalmente... y con esto termino, que un cuento que empujó al avergonzamiento, a la exconcertación y a la renuncia y al silencio de una parte importante de la derecha. De todas maneras. Y eso es cultural. O sea, dejamos que se controlara la narrativa. Y por eso te digo que además de las explicaciones de siempre en relación a la crisis social, le faltó, yo creo, a la derecha un análisis de cómo dejó que se controlara también la narrativa desde el otro lado. Y esto casi como digamos, ejemplo que podría ser un ejemplo de libro en cualquier tipo de ramo de dramaturgia política, que fue uno de los ramos entretenidos que yo tuve todo esto en Colombia. Dramaturgia política. Sí, que es el cruce entre la política y la dramaturgia. El nombre lo dice. Yeah. Pero básicamente parte de la premisa bien aristotélica. Yo me acuerdo el primer día de clases que llegué a Colombia, yo me sentía la raja porque conocía a Gramsci, y yo llegaba con esto, mira, yo trabajo en política, pero me gusta la cultura, y ocupamos la cultura, no sé si tú conoces a Gramsci. Algunos gringos lo conocían, otros no, pero yo tenía el cliché de Gramsci metido ahí en la punta de la lengua. Y cuando los que no lo conocían, porque los gringos en general son bien como aversos a la intelectualidad europea, como que tienen lo suyo, ¿no? Entonces dicen, oye, pero eso que tú dices no es lo mismo que dice Aristóteles en la poética y en la política. O sea, yo creyéndome la raja con Gramsci y estos compadres ya tenían toda esta estructura desde la estructura aristotélica. Y básicamente la premisa de la disciplina de la dramaturgia política justamente parte de que para Aristóteles, cuando escribe un poco sobre política en la política y cuando escribe sobre teatro, sobre arte en la poética. Es curioso además que Aristóteles haya escrito de política y de poética. Yo creo que en ese tiempo efectivamente se tenía mucho más integrado las dos cosas. Nosotros ahora las separamos. Pero en concreto, tanto la política como la poética tienen una esencia común, que es la administración del conflicto. Y una estructura política que está diseñada, sea cual sea la forma de gobierno, y Aristóteles las desarrolla todas en su política, básicamente son estructuras de administrar los conflictos que sean. A veces desde la aristocracia, desde la monarquía, desde la democracia, desde la politeia, desde la anarquía, pero finalmente son formas de administrar el conflicto, política. Y si uno se lee la poética, Aristóteles parte de la misma base y dice, bueno,
las historias básicamente son estructuraciones de administración de conflicto, y eso es lo que nos atrae en las historias. Y ahí hay un tema súper interesante, y con lo que yo, bueno, y tú aquí me puedes entender muy bien, uno después de estudiar Derecho en la Católica, uno es bastante naturalista y aristotélico, al menos yo he bien marcado con eso. Y me encantó a mí haber tenido la oportunidad de haber leído la política justamente de Aristóteles, la ética, pero haberla podido relacionar cuando estudié teatro acá en Chile y ahora también en Estados Unidos con la poética, y darse cuenta que finalmente todo parte de la misma naturaleza humana. Oye, te quería preguntar, ¿cómo te aproximáis tú, o si abordaste esto con tus gurúes de profesores en Colombia, cómo muchas cosas que tradicionalmente hemos explicado desde las ciencias sociales, desde las humanidades, el arte, tienen en realidad un correlato fisiológico, físico, químico? Por ejemplo, experimentos hay muchos que te demuestran cómo, expuesto a una historia con un arco narrativo clásico, se producen cambios químicos en el cuerpo que, midiendo la magnitud de ese cambio químico, tú puedes predecir cuán eficiente, cuán recordable, cuán memorizable e impactante es la historia. Por ejemplo, el estrés, el problema que te presenta la historia, la dificultad, el obstáculo, te produce una reacción química, cortisol, que es lo que producimos cuando experimentamos estrés de cualquier naturaleza. El ver a alguien en problemas te genera oxitoxina, ¿cómo se llama? Oxitocina. Oxitocina en español. Que está detrás de, al final, se puede expresar de muchas maneras, pero la capacidad de relacionarse con otros, la empatía, la colaboración, etcétera, etcétera. El que la historia tenga un final feliz, te produce un release de dopamina. Bueno, y midiendo cuánta dopamina, y si te producen estos cambios, los tipos te dicen si esta es una historia que va a ser eficaz. Ese es un tema al que se acercan hoy día, si quieren, una escuela como la que estudiaste tú, el ir de Aristóteles a lo que se puede medir en un a la neurociencia, laboratorio, y con nodos puestos o perillitas y mangueras puestos en tus venas. Sí, yo creo que, a ver, por supuesto que si Aristóteles en sus momentos hubiera tenido más conocimientos de neurociencia, hubiera explicado que por naturaleza humana, justamente, una buena historia produce ciertos efectos biológicos. No lo veo como opuesto, sino que veo que simplemente la explicación biológica hormonal es una consecuencia simplemente de la forma en que estamos diseñados como especie humana, y por lo mismo el que Aristóteles lo haya resumido a naturaleza humana, el que hoy día esa naturaleza humana tenga explicaciones neurocientíficas, yo creo que son, digamos, argumentos que son más bien complementarios, más que opuestos, que la neurociencia venga a reemplazar, digamos, la visión más filosófica. Finalmente la filosofía ve el mismo tema desde un punto de vista más abstracto. Es que es re bonito, me encuentro yo, porque bonito. Cuando tú anclas un argumento en la naturaleza humana, hay gente que para al tiro de la oreja y te dicen, estos son ellos naturalistas, ultraconservador, naturaleza humana que le convenga a él, que es la naturaleza humana. Claro, le voy a meter de contrabando a Santo Tomás de Aquino, la doctrina de la Iglesia Católica, cualquier cosa, y sucede que al final del camino, por la vía de la ciencia, descubrís que es naturaleza humana. O sea, exacto. Aristóteles llegó a eso por la vía de la observación de las personas. Exacto, habían ciertas cosas que eran comunes a todos los hombres, decía Aristóteles. Por supuesto, la explicación científica no la tenía, pero efectivamente, y en la observación, quizás alguna observación Aristóteles se podía equivocar, porque también Aristóteles decía que la esclavitud, por ejemplo, era una institución natural a la condición humana. Pero más allá de la equivocación de Aristóteles como la observación, si nos abstraemos en el concepto de naturaleza humana propiamente tal, más allá de las explicaciones puntuales, algunas correctas, algunas incorrectas, efectivamente hay algo que es común a todo el hombre. Si nosotros podemos describirlo bien, por supuesto que en la medida en que la ciencia avanza, vamos a ir descubriéndolo mejor cada vez, pero al menos desde el punto de vista filosófico, podemos decir hay algo que es común a todos los hombres. Y eso desde el punto de vista conceptual es la naturaleza humana. Y por supuesto hoy día con los estudios más biológicos y neurológicos, bueno, se pueden explicar las consecuencias de esa naturaleza humana y comprobar, pero no son oponibles los dos mundos, creo yo. Claro, y no todo es producto de la cultura. Exacto.
La cultura bueno, no lo vamos a descubrir en este podcast, digamos, lo importante que es, pero interactúa, se generan loops positivos o negativos con nuestra fisiología. Tú no sé si ubicas a Isabel Benke, ¿no? Sí. Bueno, con Isabel tuve una conversación acá y fíjate que a propósito de esto caímos en una cuestión que yo encontré insondable en sus alcances. O sea, cómo y esto a propósito del proceso de domesticación mutua que se produjo entre lobos y humanos, que terminó en los perros, digamos, ¿eh? Los perros. Pero que también tiene un correlato en los seres humanos, y es que cuando tú, por ejemplo, el feto, si se desarrolla durante el embarazo de la mamá en un ambiente en que no hay violencia, en que no hay episodios de cortisol alto, Exacto. su propensión a la violencia reactiva, a reaccionar en mala, violentamente ante alguna agresión, baja considerablemente. Eso se traduce en un ambiente de más paz para todo el resto y se te genera un loop en el largo plazo en que menos violencia te produce gente menos violenta. Se produce un cambio fisiológico A partir de estímulos externos o la ausencia de ellos. a partir de algo que tiene en gran medida origen cultural, por ejemplo el Estado de Derecho, qué sé yo. Entonces, en el caso de las historias te pasa lo mismo. O sea, hay en nuestro software En nuestro hardware. y en nuestro hardware, Exacto. y en nuestro hardware, suponiendo que el software es cultura, supongo que para allá vas tú, Claro. pero en nuestro hardware, Recibe el software de manera especial. exactamente, con ciertas predisposiciones. Hay cosas que me han llamado la atención. Ponte tú, nosotros respecto de los peces, por ejemplo, tenemos una diferencia que a priori uno podría decir es como, una diferencia es que los seres humanos aparentemente tenemos una desventaja. Tú sabes que nosotros no heredamos, en nosotros no produce modificaciones epigenéticas en nuestro código genético, en nuestro hardware a esa altura, modificaciones heredables. Los traumas, mejor dicho, los peligros, los sustos, no producen modificaciones heredables. Desde esa perspectiva nacemos más o menos en blanco. Supongo que eso tiene que ver con lo que nos hace tan adaptables. Exacto. Cuando nacemos para vivir en el Sahara o en el Polo Norte. Y hay toda clase de dimensiones que se pueden desarrollar en vectores distintos. Los peces sí, en cambio. Un pescado, que no alcanzó a ser pescado, pero sufrió un trauma, hereda una memoria. Condiciones del ambiente. Hereda, claro, la pasa a la generación siguiente. Y nosotros tenemos ese nivel de plasticidad infinitamente mayor. Lo que hace necesario, que a esto quería llegar, por eso te lo mencioné, por eso necesitamos las historias. Porque el pescado aprende por herencia. Viene con las historias grabadas, pregrabadas, las trae genéticamente El pescado instaladas. no aprende, finalmente tiene un instinto genéticamente instalado para reaccionar de una forma Que incluye determinada frente al ambiente. Claro, que incluye las memorias traumáticas o no de la generación anterior. Nosotros necesitamos reemplazar eso y para eso están Exacto. tus historias. Exactamente, y por eso está el lenguaje también. Finalmente somos, por supuesto, no el único ser vivo que tiene desarrollado un lenguaje, pero necesitamos un lenguaje articulado para darle sentido a las cosas que nos rodean, porque finalmente dentro de todas las especies, digamos, y los seres vivos, somos los únicos que estamos conscientes de nuestra propia existencia, y por lo tanto necesitamos darle sentido a esa existencia. Y por supuesto hay muchas formas de darle sentido a la existencia, la religión, nuestros contextos sociales, familiares, pero finalmente todas esas circunstancias de ambiente, una de las primeras fuentes de sentido son las historias. Las historias finalmente son una forma en la que nosotros, de nuevo, por hardware, estamos naturalmente diseñados para condensar información. Y en la medida en que la información sea condensada, más sentido nos hace. Y la historia por lo mismo también tiene tanta aplicación, no solamente en la entretención, sino que también en contextos como la política, donde uno tiene que ser muy eficiente para dar los mensajes, uno tiene que tratar de generar sentido con la menor cantidad de mensaje posible, y esa condensación solo la pueden hacer posible las historias. Por eso siempre los políticos, más allá de sus propuestas lógicas, técnicas de política pública, necesitan transmitir un relato, necesitan transmitir una sensación, porque eso es lo que va a generar, de nuevo, por hardware, por cómo estamos diseñados y por cómo reacciona ahora, y la ciencia lo explica, nuestro cerebro y nuestra hormona,
necesitamos encontrar ese sentido a partir de una sensación que nos condensa las historias a través de la información. Eso son en el fondo las parábolas también. Es que las parábolas justamente o sea, la mejor forma, bueno, de partida, la historia de Jesús es en sí una parábola. Claro, nació digamos, con arco dramático, nació en un pesebre, alejado absolutamente de cualquier tipo de contexto de élite, o sea, era un underdog total, Jesús, y de hecho, bueno, tuvo una familia humilde y su vida pública no la empezó hasta los 33 años, después de haber tenido ciertas revelaciones que le cambiaron su status quo de persona normal y obviamente lo hicieron convertirse en el profeta, o bueno, dependiendo de lo que creamos, en el hijo de Dios, etc. Pero más allá de irme en la bola religiosa, lo interesante de esto es que estas historias que por supuesto desde el punto de vista religioso generan sentido, y ese es el sentido de las religiones, son historias que generan sentido para entender la vida y entendernos a nosotros mismos como la única especie que tiene conciencia de trascendencia. Pero al mismo tiempo, si tú te fijas, la historia de Noé es exactamente la misma. Hijo de esclavos que llega, digamos, accidentalmente a la élite, o sea, nace en un status quo complicado y llega en algún momento a un clímax, digamos, de influencia en su vida. Y si analizas la historia... Y es la de Moisés también. La de claro. Moisés, ¿yo cuál te dije? La de Noé. Dijiste Noé, sí. No, sí, me refería a Moisés. Estaba pensando en Moisés. Sí, pero mira, Noé es lo mismo, ¿quién confía en Noé? Pero bueno, a lo que quiero ir es que finalmente, analizando las historias que hasta el día de hoy existen, si tú te fijas, tienen una estructura común, tienen algo que hace que nuestra naturaleza humana, nuestro hardware, reaccione de manera especial frente a ella. Hoy día, por supuesto, podemos explicarlo desde el cortisol, desde la adrenalina, pero hay algo que hace que una cierta estructura narrativa genere un sentido en nosotros especial, sea especialmente memorable, sea especialmente eficiente para condensar información y por lo tanto sea especialmente útil tanto para digamos, la propaganda del Super Bowl como también obviamente para las narrativas políticas. A propósito del Super Bowl, porque ahí hay un ejemplo re bonito, pero fíjate que antes de eso, en el fondo Jesús pedagógicamente nunca define un concepto. No hay ni una definición de diccionario. Bondad, dícese de... No, prójimo. Siempre te cuenta historias. Las parábolas son historias. Y uno cuando chico aprendió con cuentos y con fábulas. Cuando tú decís eso, usas esa frase de condensar mucha información en pocas palabras y completamente recordable. Bueno, esos son las fábulas. Uno le cuenta un cuento a un niño. Uno se acuerda de los cuentos que escuchó. No se acuerda cuándo los escuchó por primera vez y los recuerda. Y ahí están las grandes lecciones de la vida condensadas, ¿no es cierto? Exactamente. Y por eso son importantes las historias y necesitamos las historias. Insisto, yo de repente creo que las historias, las obras de teatro, las películas, etcétera, las historias en general se miran de manera, digamos, superficial, como una fuente de entretenimiento, de distracción, pero tienen un sentido esencial en la manera en que nosotros, valga la redundancia, le damos sentido a la existencia. Y por lo mismo son esenciales, las necesitamos. No seríamos seres humanos sin la historia. Oye, Super Bowl, tú lo mencionaste, a propósito de ser del gorro que tengo puesto yo mientras conversamos de los Kansas City Chiefs que ganaron el último Super Bowl. Pero yo cuando te escuchaba recién hablar de cómo desde tantos rincones y en tantas tradiciones distintas surgía el mismo patrón, arco narrativo de la historia, intuyo que estaba hablando de un gurú en tu ámbito que Joseph Campbell, ¿no? Pero fíjate que antes de llegar a él, que es clave, porque te quiero ir a hacer una pregunta para ilustrar todo esto. Hay un señor que, no sé, 80 años antes, un señor Freitag, asumo que alemán, puede ser austríaco, tenía una versión parecida, un poquitito más compleja como arco narrativo que lo de Aristóteles. Y un poquito más simple que la de Campbell. No tan más simple que lo de Campbell, que tú nos vas a explicar después. Pero esto es lo notable. Usando esa estructura narrativa, unos señores analizaron todos los spots que se han pasado en el Super Bowl durante muchos años. Eran 180. No sé si todos, pero 180 son varios años de spots. Y dijeron, a ver, veamos
cuáles se ciñen más estrictamente a este arco narrativo, que es parecido al de Aristóteles, que es el de Freytag. Y dijeron, mira, los que más se ciñen son estos, y por tanto veamos si son los que resultaron más exitosos como comerciales. Y bingo, descubrieron que efectivamente habían sido los comerciales más exitosos. Entonces, cuando venía el Super Bowl siguiente, vieron los spots antes o después de la primera visión, dijeron inmediatamente, el spot más exitoso de este año va a ser este, que era uno de Budweiser, de la cerveza, pero que es la historia de un perro que se hace muy amigo de un caballo y se desarrolla una historia de amistad. Bueno, todo esto mostrado con imágenes, y el perro y el caballo hablan, y de pronto los separan porque se están llevando al perro y el caballo con ayuda de otros bloquean el camino para que el perro pueda volver. Es una historia fantástica de amistad, con separación, con angustia. Con superación de obstáculos. Bueno, y estos gallos lo predijeron mirando dijeron, aquí este arco narrativo está perfecto. Aquí hay una situación normal, hay una relación que se rompe, hay estrés, hay peligro, se produce empatía, se produce un momento climático, que es cuando los caballos bloquean el camino, se resuelve el problema, hay un cóctel de dopamina al final. Somos felices. Exacto. Me compro una Budweiser. Genial, absolutamente genial. Y que funciona. Si eso funciona, como te digo, desde las historias de teatro hasta un comercial del Super Bowl, pasando por supuesto las narrativas y los arquetipos de la política. Y eso es lo más notable de todo, creo yo, que estas estructuras, en la medida en que se pueden conocer, en la medida en que primero creo uno puede estar consciente de que las historias sirven más que solo para entretener. Uno se puede dar cuenta que hay patrones comunes que funcionan de manera muy, muy, muy especial en el hardware humano. Y ahí es donde, bueno, como tú decías, el famoso Joseph Campbell es un poco el gurú de todo este análisis que hemos estado haciendo este rato, porque, bueno, él... ¿Cómo llegó Joseph Campbell a mandarse un rayón de ese nivel de profundidad? Cuéntanos de él. ¿Es verdad que fue profesor de la misma universidad a la que fuiste tú, no? Sí, fue profesor de Columbia. De hecho, Columbia, gran parte de su investigación por el mundo fue justamente como estudios dentro de la Universidad de Columbia. Él, bueno... Y ponnos en el calendario a Campbell. Fue primera mitad del siglo XX, años 50, 60, perfecto. Fue su apogeo principal, pero obviamente... todo esto parte antes y bueno, siempre se cuenta la historia de que la primera vez que su papá lo llevó en Nueva York al Museo de Historia Natural, él quedó fascinado con la sección de las tribus nativas norteamericanas. Se dio cuenta que además de las típicas caricaturas que uno puede tener de las plumas y qué sé yo, sobre todo en esos años, que me imagino que era aún más caricaturesco la manera en que trataban a los pueblos originarios, le sorprendió el hecho de que en una exposición especial del Museo de Historia Natural se desarrollaban las historias que contaban los pueblos nativos. Y ahí quedó fascinado con las historias míticas, rituales, toda esta intersección que hay en un momento de la historia humana en que lo espiritual y lo cultural estaban absolutamente unidos. O sea, las historias eran al mismo tiempo rituales, digamos, casi religiosos. El teatro partió así mismo en Grecia. Entonces... quedó fascinado con este cruce entre la ritualidad y la narrativa a partir de esta experiencia que tuvo en el Museo de Historia Natural. Y ese fue el momento que dice, su inciting incident, el gatillante de su historia, en donde él empezó a obsesionarse justamente con este tipo de cuentos rituales y de mitos, pero no solamente ahora de las tribus norteamericanas, sino que también empezó a analizar los mitos de todo el mundo. Mitos asiáticos, europeos, escandinavos, sudamericanos, africanos, etcétera. Se dio una vuelta por todo el mundo, estudiando mitos, estudiando esta intersección entre ritualidad y narrativa, y se dio cuenta, después de toda esta vuelta al mundo académica que se dio, de que finalmente estuviéramos en China o en las tribus apaches de Estados Unidos,
habían ciertos patrones comunes que se repetían en cada una de las historias que estos pueblos, en tiempos distintos y obviamente en lugares distintos, se contaban. Y a partir de eso, de este análisis exhaustivo de las historias que nos contamos a nosotros mismos, se volvía a encontrar con la naturaleza humana. Se volvía a encontrar de que había algo común a todos los hombres, como diría Aristóteles, que hacían interesantes ciertas historias con un patrón común. Y entre culturas que nunca habían tenido contacto entre ellas, no Ni en hubo el ahí... tiempo ni en el espacio, exactamente. No hubo trasvasije cultural. Para nada. Es naturaleza. Hay algo anterior a la cultura, hay un diseño, hay un hardware. Y ahí es donde, bueno, él desarrolla uno de sus libros más famosos que se llama El héroe de las mil caras, en donde, independiente de dónde estemos y dentro de las mil historias que podemos contar de un héroe, finalmente es el mismo personaje arquetípico que se repite con el mismo patrón estructural que hace sentido aquí y en la quebrada del ají. Y esa es la gracia de Campbell, lo estructuró en 12 pasos, que son estos pasos de evolución de un héroe que parte en orígenes muy humildes, generalmente que te hacen pensar que es muy improbable que este sujeto se convierta en héroe, y es un viaje que desde el mundo ordinario, de nuevo, con un efecto gatillante, un incidente gatillante, como hubiera dicho Freytag, o con una especie de reconocimiento, como hubiera dicho Aristóteles, emprende un viaje hacia la transformación. De hecho, Campbell habla de la resurrección, es una transformación que está a tal nivel que cambia de estatus el héroe. Y esa historia en donde el héroe impensado emprende un viaje y termina transformado y adquiere otro nivel ontológico, otro nivel de existencia. Por eso Aristóteles hablaba justamente de resurrección, Campbell hablaba justamente de resurrección. Es una historia que da lo mismo en qué momento de la humanidad y da lo mismo en qué lugar geográfico, siempre hace sentido y se repite, sobre todo en las costumbres rituales, en los mitos. Ahora, cuando tú dices viaje, no estás, o Campbell, mejor dicho, no está necesariamente hablando de trasladarse por la geografía del planeta. Puede ser... a veces el viaje puede ser físico, pero no necesariamente. Puede ser el peregrinar a través de una circunstancia, digamos. Exacto. Claro. Okay. De hecho, aquí están los típicos mitos, quizás aquí, esto es para los más millennials, pero habían unos monitos muy famosos, los supercampeones. Yo veía en los 90, eran de fútbol, los primeros anime que uno veía antes de Dragon Ball y qué sé yo. Y había un mito que yo no sé si comprobó, pero se decía que finalmente todo lo que uno ve en la serie es el sueño del protagonista principal mientras está en coma, porque en el primer capítulo se muestra que él tuvo un accidente y que una pelota de fútbol lo salvó que lo atropellara un camión. Y ahí parte la historia y se convierte en una gran estrella de fútbol. Pero hay un mito que un mito urbano que dice, bueno, en realidad, toda esta historia que uno ve en los supercampeones, en realidad en el primer capítulo el camión sí lo atropelló, la pelota no lo salvó. Y todo lo que uno ve en la historia es el coma del personaje principal y pasa en su cabeza. Y por lo tanto, da lo mismo si el viaje es físico o no. Lo importante del viaje, y es la manera en que Campbell acuña el concepto de viaje, es que sea un cambio de estatus. Una resurrección, una transformación ontológica, un cambio de astral, por decirlo de alguna forma. Y esa es la razón, o sea, porque calza también con la naturaleza humana, porque resuena en todas las culturas. Entonces esa es la razón por la que los grandes guionistas, los grandes contadores de historias y los guionistas de películas conocidas por todos, y mientras más conocidas parece que más marcado es así, como que usan como plantillas, casi como matriz, como mapa para contar sus historias, este esquema de Joseph Campbell, ¿no? Exactamente. Y eso que uno lo puede ver en Star Wars, copy-paste. O sea, George Lucas, de hecho, es tan copy-paste que dijo, no, yo realmente estuve inspirado de manera directa en Campbell, sobre todo en el episodio 4, que es La Nueva Esperanza, que es la que salió en el año 77, exacto. Claro, yo he escuchado... Pero no solamente Star Wars, o sea, Harry Potter, Corazón Valiente, cualquier tipo de estructura narrativa que te cuente una historia épica, el Rey León, etcétera, claro. Tienen Superman, o sea, siendo casi que literal, historias de superhéroes, tienen obviamente esta estructura. Y eso obviamente hace que sea un género
súper comercial y por eso vemos tantas películas que tienen esta estructura, que obviamente no es la única estructura que se puede desarrollar narrativamente. Y es también entonces la razón por la que se usa en política, ¿o no? Por supuesto. Porque se usa en política. En la política más sofisticada. Exactamente. Pero se usa, ¿no? Se usa, yo te diría, principalmente por dos razones. Una, porque condensa información, y en la política es necesario condensar información. Uno tiene poco tiempo y además, a diferencia de una película donde el espectador se sienta y te ve y después de las 2 horas le quedó clarita la película, un político tiene que construir su narrativa a través de diversos medios. Ahora, la aparición cortita en la radio, en la tele, etcétera. Entonces, es necesario condensar información porque al Pero final esa del expresión, día, yo creo, Richie, que vale la pena desilvanar un poquito. Condensar información. ¿Qué es lo que querés decir tú con eso? Yo creo intuir lo que estás diciendo. Que es como... corrígeme si me equivoco, porque no es que necesariamente uno condense, sino que uno apunta a un hecho y la gente supone un montón de cosas. exacto, tiene que rellenar justamente esas interrupciones que hay, que obviamente en las películas uno las ve continuas, porque finalmente una narrativa política lo que necesita hacer es transmitirle de la manera más eficiente posible a la audiencia, que en este caso son los votantes, quién soy y qué creo. Y obviamente dentro de lo accidentado que es la comunicación política, porque como te digo, hay que participar en distintas instancias, el debate, el matinal en la mañana, la radio en la noche, pero obviamente el mundo, la gente no te escucha de manera ordenada. Tú tienes que, y a eso me refiero con condensación, tú tienes que transmitir lo que tú eres y lo que tú crees de una manera que además produzca confianza en el votante de la manera más eficiente posible, con la menor cantidad de instancias interrumpidas posible. Y a eso me refiero con condensar información. Okay. ¿Y qué ejemplo hay así como reciente de política moderna de uso de esta estructura de Joseph Campbell, del viaje del héroe, para diseñar una campaña política? ¿Qué ejemplo hay así como que tú conozcas y como para poder desmenuzarlo y ver en qué se ejemplificarlo con un candidato de carne y hueso? ¿Qué ejemplo se te viene a la mente? Mira, sería genial hacerlo con un candidato chileno y se me ocurren algunos ejemplos. Al menos la primera parte de Jorge Sharp tuvo algo del viaje del héroe en su narrativa de derrotar el duopolio de la Concertación y la Alianza o Chile Vamos, yo no sé en qué momento, cómo se llama. Pero el punto es no, que... pero Sharp nunca salió de la cueva oscura. No, nunca salió, pues se quedó en la mitad del viaje, no resucitó. Por lo mismo, Sharp no es el mejor ejemplo. Yo te diría que el mejor ejemplo, porque fue, bueno, de alguna u otra forma diseñado en laboratorio, yo diría que es el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, congresista norteamericana por el distrito de Bronx y Queens, en Nueva York, por supuesto. Para ponerle en un contexto, corrígeme si me equivoco, es como una miembro del Frente Amplio chileno. Exacto, es exactamente el mismo fenómeno. De hecho, ellos se dicen demócratas socialistas, le ponen apellido por supuesto ya del Partido Demócrata, pero de esos que le ponen apellido, dicen somos demócratas socialistas. Y con una agenda, yo para serte franco, una manera de encontrar razonable a Boric y compañía es escuchar las cabezas de pescado que propone Alexandria Ocasio-Cortez. Exacto. Ahora que se va, pero eso da lo mismo. Lo importante es cómo esto lo usaron para que fuera electa. Ese es el diseño, ¿no? Y lo usaron. No es que haya sido coincidencia y que expuesto uno trata de ajustar la estructura de Campbell a su campaña. O sea, su campaña fue diseñada a sabiendas con la, entonces, con la estructura de Campbell. Repasemos el ejemplo, pero te propongo algo. Tú antes mencionaste, estoy pensando en una película que todo el mundo haya visto, y el que no la ha visto no tiene derecho a quejarse, ¿no es cierto? Que es La Guerra de las Galaxias. Claro. Episodio 4, para todo el resto de los mortales, la primera película de la saga, ¿no? Claro. ¿Por qué no vamos haciendo el paralelo? A ver si logramos darle a los 12 pasos del viaje del héroe de Joseph Campbell. Y vamos diciendo, ok, en el caso de Luke Skywalker el primer paso es en el caso de Alexandria Ocasio-Cortez es tal. Perfecto. Así no es tan difícil porque justamente son 2 copy-paste. O sea, fueron conscientemente estructurados en función del viaje del héroe
¿Cuál es el primer paso? El primer paso es siempre partir en el mundo ordinario. La normalidad. De hecho, Campbell, la normalidad, Aristóteles hablaba del status quo, o sea, de situaciones que van a ser cambiadas después de que parta la acción dramática, que parta el conflicto. Freytag hubiera dicho el famoso incidente gatillante. Okay. Pero siempre el héroe parte con circunstancias dadas. Entonces, te propongo lo siguiente. Claro, yo era bastante chico cuando vi esa película, pero como la hemos visto hartas veces, yo me voy de tesis, a ver si la chunto a la versión Guerra de las Galaxias, tú me corregí, y tú vas contando la historia de doña Alexandria Ocasio-Cortez, ¿te parece? Feliz. Entonces, el mundo ordinario, partamos con Star Wars. La normalidad, la vida ordinaria de Luke Skywalker, él era como un agricultor, ¿o no? Exacto. Vivía con unos en un tíos, planeta desértico más encima, agricultor en un planeta una desértico. Cosa rara, y vivía con los tíos, con los abuelos, no me acuerdo, pero no eran sus papás, obviamente. Exacto. Ya, ok. Y en el caso de Alexandria de Ocasio-Cortez, ¿cuál era su normalidad? Una joven latina, por lo tanto minoría, en Nueva York, del Bronx, que a su mamá estaban a punto de rematarle la casa, y ella, además de estudiar, tenía que trabajar doble turno como mesera y barwoman en un bar que quedaba cerca de NYU. Perfecto. Ya mundo ordinario. Claro, y de alguien sin ningún privilegio, por así decirlo. Exacto, la persona normal, el underdog, como le gusta decir a los Exactamente. Ok, ¿y cuál es el segundo paso de Joseph Campbell? Segundo paso es la llamada a la aventura. Algo está pasa. Este mundo normal y algo pasa. Aquí está el famoso inciting incident de Freytag. De acuerdo, que puede ser un accidente, puede ser un drama, puede ser una invitación. En Star Wars, por ejemplo, ¿se te ocurre? Sí. ¿Qué pudo haber sido? Se encuentran con, ya no me acuerdo cómo, pero casi buscando chatarra. Yo creo que fue que se encuentran con Arturito, y dentro de Arturito se encuentran con este mensaje de la princesa Leia que les dice, help. Está a punto de pasar algo muy grave. Eso es, claro. Help me, Obi-Wan Kenobi. Okay. Tú eres nuestra única esperanza. Por eso además esta se llama la nueva esperanza. La nueva esperanza. ¿Y qué pasa con ella? Bueno, con ella, este mundo ordinario, este mundo ordinario en el que ella vive se ve transformado cuando ella empieza, además de ver la historia difícil de su madre y su historia difícil como estudiante, trabajadora y minoría latina en Nueva York, empieza a involucrarse con el activismo y ella empieza a participar de un grassroots que es muy famoso en Nueva York, que se llama Move On, que justamente desarrolla temas sociales, de minorías, feminismo, etcétera. ¿Es cierto que George Soros financió Move On? ¿Tiene algo que ver con Move.org o eso es parte de la...? La verdad es que te mentiría, pero no me extrañaría que la plata de Soros esté metida en un movimiento como este. Ya, pero no nos distraigamos. Okay, porque Soros puede ser tendríamos que empezar a hablar de otra estructura arquetípica que son las conspiraciones. Claro. No, ¿y para qué meter a Darth Vader tan temprano? Listo. Claro, sí. No, a Darth Sidious yo te diría, al emperador. Ni siquiera a Darth Vader. Master. Ya, ok. Entonces, ¿cuál es el tercer paso en el... El tercer paso que es muy típico, el rechazo a la llamada, que no vayan a pensar que tengo ganas de meterme en esta cuestión y cambiar mi estatus de underdog. Porque eso suena como a frase político. Normal. No, yo no Exacto. Lo busco, pero si me lo piden. Exacto, no lo busco, o este fue una gran carga que llegó a mis hombros y que yo me vi obligado a tomar, en el fondo. Entonces, claro. El paso 3 es el rechazo a la llamada. En Star Wars es cuando Obi-Wan le dice, oye, tu padre fue un Jedi, tú no deberías ser granjero, y Luke le dice... ya apareció Obi-Wan en la historia, perfecto. Apareció, pero todavía no con su rol primordial, todavía apareció, digamos, siendo como la consecuencia del invitado a la llamada del que hablamos antes, pero claro. Frente a esa invitación... Claro, lo fueron a buscar. Claro, frente a esa invitación, Luke dice, oye, tengo que... Yo soy solo Pedro Pablo, no me pidan cosas raras y tengo que hacerme... Y tengo que dedicarme a la cosecha de la próxima temporada, no puedo. Y bueno, Ocasio-Cortez también tuvo... Esto obviamente se cuenta ex post, o ella lo contaba cuando era candidata, pero era muy común dentro de su relato interrumpido, que son los relatos políticos en distintos medios de comunicación, etcétera, en donde... Yo me vi obligada como un deber moral a aceptar esto, pero la verdad es que yo debería estar preocupada de mi madre enferma, que le van a rematar la casa, de mi barrio, pero esto es una carga que me llegó y que yo no la quise aceptar en un momento.
Perfecto. Ya, cuarto paso de Cuarto Campbell. paso, y aquí es donde viene Obi-Wan, el encuentro con el mentor. Siempre hay una figura sabia Claro. que te va guiando y que frente a ese rechazo te explica de manera profunda por qué tú tienes que emprender el viaje. Y no solamente te lo explica, sino que generalmente está asociado con la entrega de un artefacto, decía Campbell, o objeto sobrenatural. En Star Wars está clarito, Obi-Wan le entrega el sable láser de su padre. ¿Qué elemento más mágico que ese dentro de la narrativa de Star Wars? Y bueno, no sé si se te puede ocurrir quién pudo haber sido el mentor de Ocasio Cortés. Tiene que ser Bernie. Bernie Sanders, por El supuesto. abuelo Sanders, claro. El Tata Sanders, que con su sabiduría de demócrata socialista conoce a esta barwoman de Nueva York en el movimiento Move On, en un rally, digamos, que Bernie tenía el año 2016 cuando era candidato, y conoce a Ocasio Cortés, y Ocasio acepta la invitación de Bernie a participar como voluntaria, pero digamos, voluntaria entre comillas, porque tenía un cargo alto. Ya ahí empezó a tener sus primeras apariciones como rostro latino de la campaña de Bernie Sanders, que es un hombre más blanco, más encima de un distrito muy, muy blanco, necesita rodearse de personajes como Alexandria. Bueno, Alexandria acepta la llamada a la aventura a partir de su mentor Bernie Sanders, que le dice, ayúdame con mi campaña. Esto un poco, estaba pensando en El Rey León, es el rol de Rafiki. Exacto. Con Simba, ¿no? Exactamente. Que lo hace salir de la juventud, en el fondo, y le dice, no que se lo dice, pero en el fondo lo hace ver la necesidad de dice, madurar, tú eres en el rey. fondo. Exacto. Claro, asumir su condición, claro. Exacto. O Dumbledore en Harry Potter, claro. La misma historia. Claro. O Merlín en La leyenda del rey Arturo, la misma historia. Merlín. Y así, bueno, podemos seguir viendo, oye, espérate, pero aquí, ¿cómo resuelve Campbell? No, es un detalle, no tienes por qué recordarlo, pero en el relato evangélico, la figura del mentor. ¿Quién es el mentor en el caso de Jesús? Porque por definición no debiera haber mentor en el caso de Jesús. Hay otras figuras alrededor de él que son claves en el relato, el rol de Juan Bautista. Claro, esos son más bien aliados, que vienen después. Claro, exactamente, pero en su caso el mentor es el padre nomás, es el diálogo. El padre, exacto. El padre con mayúscula, no me refiero a José. Exacto, Dios, digamos. Y claro. En la lógica del Nuevo Testamento, por supuesto que la figura es más compleja porque Jesús finalmente, con lógica del Nuevo Testamento, habla también por el Padre, es el Padre también. Entonces claro. Un poco como que... es muy notorio que para los apóstoles Él es el mentor. Exacto. Pero en el caso pero la historia él, es la de Jesús y por supuesto su mentor es el Padre, pero aquí no se nota tan claramente porque en la lógica del Nuevo Testamento el Padre es al mismo tiempo el Hijo. Sí. Pero si tú te fijas, por ejemplo, en la historia de Moisés, lógica de Antiguo Testamento, el mentor también es Dios, pero se nota, aparece. De hecho, aparece en la forma simbólica de una, no me acuerdo qué árbol era, pero... el arbusto que se enciende. El arbusto que tenía llamas perpetuas. Y de hecho, ahí es donde es cuando le habla a Dios que Moisés dice, yo me voy a enfrentar al faraón y voy a liberar al pueblo judío del yugo de los egipcios. Ahí se nota más claro porque estamos en lógicas de Antiguo Testamento, en donde el Padre y el Hijo todavía no se fusionaban. Claro, pero al final, si uno se va al diálogo, a la oración de Jesús en Getsemaní, que es un diálogo como toda oración, cuando él dice aparta de mí este cáliz, en el fondo claro. Está implícito el diálogo con el mentor, que le muestra cuál es el camino a seguir. Ok, entonces, ¿cuál es? Ya me perdí, ese era el tercero. Era el cuarto, y de hecho acabamos de terminar el acto 1, que es la parte en donde el héroe, desde el status quo, emprende su viaje. Perfecto. Después de que el mentor lo lleva para convenció. allá. Perfecto. Exacto. Entonces, ahora partimos del acto 2. ¿Ya? El acto 2 y el quinto punto es el cruce del primer umbral. Hay, digamos,
no solamente la invitación del mentor y el darle, el que le hayan dado un objeto mágico, que no tiene que ser un objeto concreto, puede ser un mensaje, como probablemente Bernie se lo dio a Alexandria, pero no es solamente la invitación del mentor la que hace que el héroe emprenda el viaje, sino que también tiene que haber una experiencia traumática que hace que el héroe diga, ya, no me queda nada más en este mundo, tengo que seguir, emprender el viaje. En Corazón Valiente es muy evidente cuando matan a la familia. Cuando matan a la familia, exacto. Claro. Y por eso, yo soy un hombre normal, que me había casado, quería tener una vida normal, mi familia la mataron, bueno, emprendo el viaje. Es lo, que pasa en Gladiator también. Y ahora que lo menciona, en casi cualquier cosa que haya hecho Mel Gibson, ese arco es como explícito también. Así. Es tal cual, es tal cual. Y ese hecho traumático finalmente dice, ok, en el caso de Star Wars, eso es cuando destruyen, no me acuerdo cómo se llama el planeta, pero vuelan un planeta. Ese es un hecho traumático para Leia, porque era el planeta de Leia, pero el hecho traumático para Luke... ¿Fue antes entonces cuando mataron a su familia? Es cuando matan a su familia. De hecho, claro, es la escena más cruda que tiene Star Wars en sus 9 películas, que aparecen los esqueletos quemados de sus tíos después de que los Stormtroopers pasaron por su casa buscándolo a él. Buscando a este es un elemento. Claro, ahí había una trampita porque no es cronológico en el fondo. Claro. El asesinato. Pero efectivamente los matan. Está clarito. Y en el caso de doña Ocasio-Cortez, sí. Hubo, no me acuerdo qué problema social puntual que hubo, pero digamos no fue tampoco tan especial ni tan traumático. En la narrativa, por supuesto que lo hicieron verse especial y traumático, pero hubo un típico rollo social de beneficios sociales en su barrio, donde entiendo que muchos adultos mayores lo pasaron muy mal porque se canceló un subsidio, una cosa así, que no recuerdo bien el hecho puntual, pero hubo un punto que, de nuevo, acuérdate que Ocasio-Cortez ocupó esta estructura, entonces no necesariamente fue lo que pasó en verdad, pero dentro de la estructura que ella contaba, cuando cambiaron estos beneficios sociales a los adultos mayores de su barrio, ella dijo, tengo que hacerlo, tengo que ir, la señora Juanita me necesita. Sexto punto, obviamente el héroe no puede emprender el viaje solo. Necesita aliados, también se tiene que encontrar con las primeras pruebas y los primeros adversarios, y eso en Star Wars, no sé si lo puedes identificar. No, eso es Han Solo, Chewbacca. La cantina. Claro. Ese es el punto 6, la cantina está tal cual. Y pasan distintas cosas en la cantina. Primero se encuentra en la barra con un extraterrestre que quería hacerle bullying a Luke, y de hecho otra escena cruda que tiene la película, Obi-Wan le corta el brazo a este extraterrestre con su sable láser. Entonces una primera prueba, que de hecho es una prueba que le como que guatea un poquito, ¿cachai? O sea, Obi-Wan lo tuvo que venir a salvar. Un primer adversario, que este X extraterrestre que quería hacerle bullying a Luke, y un primer aliado que se encuentra en la figura de Chewbacca y Han Solo, que eran los pilotos que lo podían sacar con una nave más o menos decente del planeta en el que había vivido toda su vida y del cual tenía que salir para emprender este viaje salvando a la princesa Leia. Claro. Y... ¿En Ocasio-Cortez? Sí. Bueno, a partir de este tema de los cambios de ciertos beneficios sociales que ocurrieron en el Bronx, salió un movimiento que se llamaba The Bronx is Breathing. Y fue el movimiento, digamos, así como por ejemplo podríamos decir que el Frente Amplio catalizó los relatos de sus protagonistas principales a partir del movimiento estudiantil. Bueno, este fue el movimiento social del cual Ocasio-Cortez se colgó, y esos fueron sus primeros aliados. De acuerdo. Ya. Paso 7, vamos. Ya. O sea, ya estamos como en la mitad del camino. Empieza el camino de regreso ahora. Ya todavía cambiaron. No el camino de regreso, porque todavía no hemos entrado a la cueva, que es el paso. Todavía 7. No enfrenta, claro. Tienes toda la razón. Ya encontró a sus aliados, tuvo sus primeras pruebas, etcétera, pero todavía no se acerca a la cueva profunda, que es el paso 7, acercamiento a la prueba profunda, a la cueva profunda, que es la prueba ya más real,
que en Star Wars... Es cuando se van a meter a la Estrella de la Muerte, me imagino, ¿no? Es cuando el halcón milenario es atraído, antes de meterse a la Estrella de la Muerte para, digamos, destruirla, sino que la nave de Han Solo es como succionada a una nave imperial, digamos. Tienes toda la razón, a una nave atrapado. Sí. Y bueno, es literalmente una cueva, de hecho, entra por un hoyo literalmente de la nave. Y en la figura de Ocasio Cortés fue el primer debate que ella tuvo. Y aquí hay un tema importante, porque acuérdate que ella es el underdog, y esto ella lo tuvo que mantener hasta bien entrado su viaje, porque era su principal capital narrativo dentro de su historia. Entonces, perdón. Y además, está implícito lo que tú estás diciendo, pero es el primer minuto en que se produce el choque directo con el otro, con el adversario, exacto, con el malo. Por eso la metáfora de la cueva oscura. O sea, ahora exacto, ya tenéis que ser valiente, ya no es un... Exacto. No vais ya caminando al encuentro del problema. Prueba. Claro, ya no te acompaña Obi-Wan. Claro. Y en el caso de ella un debate. Porque también aquí es interesante, porque se puede decir que en el distrito de Nueva York la verdadera elección es la primaria de los demócratas, porque los republicanos nunca han tenido mucha opción, sobre todo en ese distrito de Ocasio Cortés. Entonces, el adversario, que también lo dejó, digamos, en bandeja para la narrativa del underdog, era un hombre blanco de la élite tradicional política de Washington, Joe Cowley se llamaba, y llevaba 10 periodos en el distrito, 10. O sea, estaba absolutamente eternizado en un distrito que además la gente que él representaba, y esto lo decía mucho Ocasio Cortés cada vez que aparecía, no se parecía en nada a él, no vivía nada de lo que la gente que él supuestamente tenía que representar vivía. Y que es un discurso que lo seguimos escuchando en todos lados. Idiomas. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Joe Cowley estaba tan seguro que iba a ganar de nuevo, porque era ya pan comido, y más encima ahora me pusieron a una niñita de la línea demócrata socialista, que pican huevo. Entonces, en el primer debate, Joe Cowley mandó a una asistente, a su directora de comunicaciones, ponte tú. O sea, ni siquiera se dignó a rebajarse a la altura de Ocasio Cortés en un debate. Ninguneada, sí, pero... Absolutamente ninguneada, pero si tú te fijas, es lo mejor que le pudo haber pasado a Ocasio Cortés. Porque le ratificó al mundo que ella era aquí la que venía a desafiar, la que uno siempre quiere apoyar a David y no al Goliat. Entonces... Claro. Otra historia arquetípica, by the way, pero entonces Joe Cowley, sin querer queriendo, le dejó en bandeja el convertirse en la David del cuento. Y además, este debate, que por supuesto lo tuvo con una persona que no estaba preparada, probablemente la mandaron un par de horas antes de que partiera el debate, la rompió. O sea, lo hizo súper bien. Obviamente habían teléfonos en ese debate de barrio, y se grabaron los primeros videos de ella diciendo justamente algo similar a cómo es posible que el incumbente en el fondo ni siquiera se digne a debatir sus ideas, sea con quien sea. Sobre todo con una persona como yo, que sí me parezco a las personas que representa este distrito. Perfecto. Y eso se hizo viral, y fue el primer acercamiento a la cueva entra a la caverna y gana por masacre. Pero no al malo todavía. No, por supuesto, pero efectivamente supera muy bien la primera prueba. Sí, ok. ¿Y el paso octavo, cuál sería? La prueba difícil. Aquí efectivamente, algunos le dicen Odisea, Calvario, pero es efectivamente el primer encuentro con el antagonista, con el malo de verdad. Y fue cuando... I am your father. Debe ser Depende, porque esa ya es el Imperio Contraataca, pero en el fondo... Tienes razón, sí. Pero en el fondo, la prueba difícil en el episodio 4 es cuando tienen que rescatar a la princesa. Y meterse, claro. Y están en la... O sea, imagínate lo que es rescatar a un prisionero desde la cárcel de una nave imperial. O sea, era una prueba imposible. De hecho, se disfrazan de Stormtroopers y... bueno, rescatan a la princesa y terminan, acuérdate, en un... compactador de basura. Compactador de basura, exacto. A punto de morir. O sea, prueba difícil. Aquí sí que estamos hablando en serio. Y bueno, para Ocasio Cortés fue justamente el primer debate televisado
donde por supuesto Joe Cowley ya no la miraba en menos porque le había salido el tiro por la culata de dejarla plantada en el primer debate y se hizo viral. Y aquí fue el primer debate, no me acuerdo en qué canal particularmente, pero fue el primer debate televisado en un canal importante, visto por mucha gente, en donde Ocasio-Cortez, justamente con el mismo discurso del underdog, destrozó a Joe Crowley, perdón. Crowley. Mr. Crowley. Ah, no, esa es Mrs. Crowley, la canción de Ozzy Osbourne, ¿no? Ok. Ahí me pillaste. Es que no me acuerdo si es Mrs. o Mrs., pero da lo mismo, no está hablando de él. Entre paréntesis, podemos hacer una pausa técnica ahí, fíjate, a propósito de lo del I am your father. No me acuerdo dónde escuché este comentario, pero es notable. Típica película bien hecha en que algo pasa, como cuando quedan 5 minutos para el final de la película, que te invierte, te da vuelta todo, te redefine todo lo que viste. Son esos momentos de revelación en los grandes... Aristóteles le llamaba peripecia y reconocimiento, que eran los dos elementos infaltables de la historia aristotélica, que por supuesto es lo mismo, es cuando cambia, digamos, cuando se invierte la suerte del personaje principal y el personaje principal vive un reconocimiento, una anagnórisis, decía Aristóteles, que es decir, este soy el verdadero yo, me la puedo, digamos. Y pasa algo que hace que entienda todo y con él uno, como espectador, se da cuenta de cuál es la real interpretación de lo que lleva 2 horas viendo y en un segundo cambia la historia completa, ¿no es cierto? El ejemplo clásico que se da en clase es cuando Edipo se da cuenta que se casó con su madre. Con su madre, claro. Yo estaba pensando en I See Dead People, ¿cómo se llama? En el sexto sentido, el quinto sentido, ¿cómo se llama la película? El sexto sentido. Cuando el tipo se da cuenta que él es el que está muerto, en el fondo, y uno se da cuenta con él al mismo tiempo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Guerra de las Galaxias? ¿Cuántos años pasaron entre la primera y el Imperio Contraataca? 4 años, 5 años, por lo menos, ¿no? 4 por lo menos. Aquí puedo equivocarme, pero entiendo que el episodio 4, o sea, La Nueva Esperanza fue el 77 y el 81 fue... Claro. No sé si el 81 o el 79, me estoy confundiendo con el regreso del Jay, pero creo que el 81. Eso es, yo me acuerdo que eran 4 años. Entonces, aquí no pasaron 2 horas. O sea, en la película clásica, este momento de revelación viene como a la hora 55, ¿no es cierto? Que tú dices, no era así, era así. Pero aquí George Lucas, no sé si de la mano de Joseph Campbell, decidió tenernos 4 años, 1 hora y 50 minutos, creyendo una cosa que no entendíamos, porque efectivamente tú me lo hiciste ver, esa frase es del Imperio Contraataca, 4 años después. Entonces, después de 4 años y la primera hora 50 minutos del Imperio Contraataca, uno escucha esa frase, I am your father, y se da cuenta que todo lo que ha creído o creído entender durante los últimos 5 años de tu vida no era así, que era todo distinto. Y si te invierte, yo te diría que como momentos de revelación y anagnórisis, ¿cómo le llamaste? ¿Anagnórisis es la palabra? Anagnórisis, sí. Debe ser la cuestión más notable de la historia del cine, sobre todo en una época en que se podían mantener secretos Se podía mantener secretos, claro, en definitiva. No existían las filtraciones por Twitter. O sea, créeme como un protagonista en tiempo real de esa historia, porque tú no habías nacido. No, yo por supuesto esta sorpresa no la tuve, porque ya no era sorpresa. Pero es de los grandes momentos de la historia de la humanidad, me atrevo a decirlo así, culturalmente seguro. De los grandes momentos. Seguro que sí. Bueno, volviendo al paso 9 o 8, ya me perdí. Paso 9, de hecho, que es el primer paso del acto 3, que es el desenlace. Aquí yo estoy haciendo, ¿cachai? Como Campbell cruza con Freytag y con Aristóteles, porque dentro de los 12 pasos igual está la estructura de los, la estructura de los 3 pasos. Exacto, de los 3 actos. Entonces, en el paso 9 es la recompensa, o Campbell también lo llamaba el encuentro del cáliz. Y el cáliz tiene un doble significado, no sé si tú te acuerdas también del Código de Da Vinci. El cáliz siempre ha sido un símbolo en todos los mitos de toda la humanidad, y esto lo dice Joseph Campbell, de feminidad. Finalmente el género femenino es el reservorio de la humanidad, es la que recibe, digamos, e incuba a la humanidad. Entonces la recompensa siempre está asociada con el encuentro del cáliz, el primer encuentro con la figura, digamos, arquetípica del género opuesto, para no solamente decir que va a ser mujer, porque hoy día puede ser también seguir la misma lógica y ser un hombre, pero
pero en el fondo es la recompensa. Pasé la prueba difícil, pasé el calvario, pasé la odisea y rescaté a la princesa. Y literalmente, Star Wars es literal. O sea, en Campbell generalmente era una figura noble, el cáliz, femenina, y en Star Wars sigue siendo una figura noble y femenina. Luke, después del calvario, rescató a la princesa y esa es su recompensa, a su valentía, digamos. Y bueno, Ocasio Cortés yo creo que es más o menos claro cuál fue la recompensa después de que dejó más o menos en ridículo a Crowley, que es ganar la primaria demócrata finalmente, y ni ella misma se la creía. O al menos eso nos mostraba a través de las imágenes, donde claramente ya sabía que estábamos grabándola en el momento en que ella se entera que ganó y tiene que mostrar cara de sorprendida porque recuerda ese Lander. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Exacto, ¿no? Hay una imagen... Oye, a todo esto, o sea, para que ustedes sepan, esta estructura, y no estoy hablando de Star Wars, estoy hablando de Ocasio Cortés, es tan cinematográfica que Netflix hizo un documental de esto, se llama Knock Down the House, o no sé, derribando el Congreso. Claro. Búsquenlo, está en Netflix. Y bueno, narra las historias de distintas candidatas al Congreso. Una de ellas es Ocasio Cortés, y la gracia es que la graban desde el principio, cuando no se sabía que iba a ser este fenómeno, y todos los pasos que yo les estoy contando hacen un muy buen documental, porque finalmente el documental tiene estructura de película épica en el fondo. Y por eso el documental le fue tan bien. Entonces se los dejo como recomendación a propósito de la historia de Alexandria. Y bueno, la recompensa obviamente de ella fue cuando le ganó al incumbente. Ni más ni menos. Y ahora recién en el paso 10 viene el camino de vuelta, porque superó su prueba difícil, tuvo su recompensa, y ya con la recompensa, con el cáliz en la mano, con el elixir, puede volver a su tierra. Después de, en El Señor de los Anillos, por ejemplo, después de destruir el anillo, el Hobbit vuelve a la comarca, digamos. Entonces, el camino de vuelta que uno diría, bueno, debería ser la mitad. No, en realidad es casi al final, porque tuvo que haber pasado todo lo difícil antes para que el héroe alcance su categoría ontológica de héroe y, poseído por esa categoría ontológica, empiece a volver a su, digamos... Esto en The Matrix sería el momento en que Neo empieza a ver el mundo en código, ¿no? Exacto. Justamente ese momento, cuando ve los numeritos verdes. Cuando se da cuenta que no es real, que no es realidad, sino que puede leer el código. Exacto, y en la Matrix está súper bien ejemplificado, porque al poder leer el código y leer la realidad en código, puede modificar el código. Claro. Y por lo tanto puede volar, puede dar vida, puede esquivar balas, puede hacer cosas que la programación de la Matrix no le permitía a cualquier persona, salvo al que haya alcanzado un estatus especial, el que haya alcanzado el cáliz. Entonces, el camino... Y en ese minuto queda en condiciones, por tanto, de redimir al resto de la humanidad. Exacto. Ya tiene el estatus de héroe, ya está listo. Está listo para volver y salvar a su pueblo de origen, digamos, con el cáliz, con el elixir. Claro. Con la vacuna contra el coronavirus, lo que sea. Eso en la Guerra de las Galaxias estaría graficado en esta ceremonia que hay. Todavía no, porque la ceremonia es la parte final. Se ve recuerda que todavía Luke no destruye la Estrella de la Muerte. Tienes toda la razón. Le queda su resurrección. Recuerda que el héroe no solamente se tiene que hacer héroe, sino que tiene que tener un estado distinto, tiene que volver renovado antes de volver, resucitado. Use como the Force, Luke. Claro. Tiene que superar su impulsividad en el caso. Exacto. de siempre está ese proverbial defecto de personalidad que normalmente es una cosa trivial, pero que si no son capaces de superarla, no van a poder matar al dragón, no van a poder destruir la Estrella de la Muerte. Exacto. Pero estamos en el paso 10, que es el camino de vuelta, que es una especie también, y Campbell lo dice, como de descanso, después de la primera demostración, no de la primera, porque lo ha demostrado durante todo el viaje, pero de una demostración importante en donde el héroe empieza a ser consciente de que es el héroe. Y aquí, y en Star Wars se ve finalmente cuando vuelven a la base rebelde después de haber rescatado a la princesa. O sea, qué mejor manera de volver como héroe que rescataste a la líder. Y es cuando tienen justamente una especie como de meeting para
planificar cómo destruir la Estrella de la Muerte. Siempre me acuerdo, el que expone esta historia dice, bueno, hay que tirar básicamente un torpedo de láseres a un orificio de 2 metros, ¿cachai? Que era como un tiro imposible, ¿cachai? Y de hecho los pilotos todos dicen, pero si eso es imposible y todo. Y Luke, el héroe, que ya tiene confianza en sí mismo, dice, no, yo cazaba ratas en Tatooine a esta distancia y no sé qué, o sea, lo he hecho antes, ¿cachai? Como puedo hacerlo, ¿cachai? Ese es el paso 10. Yo tiro el penal y la pico. Exacto, exacto. A lo Alexis. Exacto. Le pegó, claro. Por supuesto que en Ocasio Cortés todo el camino de vuelta es su campaña propiamente no es la difícil, Congreso contra el republicano. Que su campaña contra el republicano, que ya, o sea, ya había pasado la gran prueba, simplemente esta parte era creerse el cuento. Claro. Y aquí justamente en el camino de vuelta es donde vemos un cambio de imagen dentro de la estética de campaña de Ocasio Cortés. Y esto es súper interesante porque coincide exactamente con la lógica del viaje del héroe. El héroe se concibe a sí mismo como héroe, y en la campaña gráfica de Ocasio Cortés, si antes del paso de Crowley era una campaña más bien muy de grassroots, como yo soy del barrio, casi que me pintan los afiches a mano, saco fotocopia, y su campaña fue muy así. Pero después de que le ganó a Crowley, los afiches eran maravillosos, o sea, diseñados por probablemente un gran diseñador gráfico de Nueva York, con una calidad fotográfica increíble, o sea, ya era la política, ya no era la niñita barwoman que se estaba atreviendo por su gente a la política, sino que ya era realmente alguien que está lista para llegar al Congreso. Claro. Está lista para emprender el camino de vuelta, que como te digo es el paso 10. Paso 11 es la resurrección. Es justamente como te decía, cambio de imagen. Que me adelanté un poquito, pero es como, me creo el cuento, estoy empoderado y así como Luke confía en la fuerza y dispara a este hoyito de 2 metros para destruir la Estrella de la Muerte, bueno, Ocasio Cortés la rompe contra el republicano, por supuesto, con una gráfica y con un nivel de campaña en donde realmente es, oye, esta niñita que la vimos crecer, mírala ahora, resucitó, es otra, cambió de estado. Ese es el paso 11, y por supuesto después de esta resurrección, que es el objetivo de todo héroe, es ya el regreso final a la casa con el elixir, con el premio final. Y eso es la escena final de Star Wars, donde en la base rebelde les entregan una medalla y vuelven felices de la vida porque habían destruido esta arma destructora de planetas que era la Estrella de la Muerte, y termina el episodio 4. Y por supuesto, en la historia de Ocasio Cortés, en el caso de ella asume en el Congreso. Termina jurando en el Congreso en Washington. Claro. Una niña latina del Bronx termina derrotando el establishment, derrotando al incumbente blanco de 10 periodos, y llega a Washington. Yo no te escucho hablar con tanto detalle de esto. Capaz que me digáis que, como dicen los gringos, I cannot confirm or deny. Pero uno puede suponer que mucha de la gente que estuvo involucrada en esa campaña y en ese diseño de ese arco, de esa versión del arco narrativo, deben haber caminado por los pasillos de tu universidad en Nueva York, ¿no? Algunos sí, otros en NYU. Fue digamos, un grupo de campaña de Columbia con NYU los que hicieron esto. Y ojo, que por supuesto la gracia de estos, digamos, creativos que estructuraron con Joseph Campbell la campaña de Ocasio Cortés, también tiene mucho mucho de profecía autocumplida en el fondo. No sé si me entiende. O sea, por supuesto, ellos no podían manejar todas las variables, ellos no podían hacer que Crowley no fuera el primer debate, no manejaban exactamente todas las variables, pero sí, yo no sé si fue un proceso de casting formal, aquí yo no quiero entrar en tanto detalle, pero desde encontrar al casting perfecto, a la niña del Bronx que va a derrotar el establishment, que enfrenta a este hombre blanco que lleva 10 o sea, periodos. Pero espera, que tú estás insinuando algo súper notable, y es que el proceso que termina con ella de candidato, ¿había ahí también un diseño? O sea, de todas maneras. O sea, cuando tú usas la palabra una casting, narrativa de laboratorio. No, está bien, pero tú das a entender que salieron a buscar a alguien con esas características. O habiendo sido ella con esas características pseudo conocida cuando trabajaba en o sea, que el diseño es previo a la candidata o...
Es que depende, pues porque es como que yo te diga la Camila Vallejo. La No, Camila pero Vallejo yo sé que se puede hacer para los dos lados. Además, las historias se cuentan después, digamos, en muchos casos. claro, ¿no? exacto. O sea, por definición, las historias se cuentan después. No, la pregunta es si no habría alguien que con este molde en la cabeza andaba buscando a alguien como ella para impulsarla como candidato. Por supuesto, de todas maneras. Probablemente ella se hizo conocida antes por razones accidentales, porque no es que haya nacido ungida con el casting, pero con algún par de viral en su participación en la campaña de Bernie Sanders, en sus participaciones en Move On, una niña, digamos, de buena pinta, que hablaba bien, que es inteligente, o sea, es súper inteligente Ocasio-Cortez. Por supuesto, para los que están detrás pensando la campaña y cómo ganarle al incumbente de 10 periodos, se convierte en un personaje. Entonces, no es un casting tal cual, como uno podría pensar, no sé, en una obra de teatro, en una película, pero de alguna u otra forma igual sí. Sí. No, fíjate que es notable porque hay gente que ve el mundo así, que reconoce intuitivamente las narrativas, o porque profesionalmente están formados para ello. Sorry por la autorreferencia, que es siempre un poquito patética, pero después de que yo fui lector la primera vez, hablando con un director de un medio, alguien con un sentido político muy estrenado, ¿no es cierto?, de ver muchas cosas, hablando del porqué de mi éxito, porque era una elección en un distrito que estábamos doblados, en fin, a priori se suponía que tenía que perder y perder lejos, ¿no? En ese distrito, alguien de la UDI, bueno, y fue la primera vez que yo escuché esto, que es muy resumido lo que tú estás diciendo. Yo empecé a explicar, empecé a explicar técnicamente la cosa, y me dijo, no, si tú ganaste porque tenías una muy buena historia, porque tienes una muy buena historia, tal cual, con esas mismas palabras, que era alguien que era de ahí, que se enfrentaba a un fulano que tenía no sé cuántos años, no en el Congreso, porque veníamos saliendo del gobierno militar, pero una historia política eterna. ¿Eras un underdog también? Completamente. De hecho, me trató de perrito, de quiltro. No te puedo creer. Me trató de quiltro. En buena, en simpático. Te hizo un favor en todo caso. Claro, yo creo que él cuando lo hizo estaba recordando un episodio pre-golpe, digamos, en que no sé si fue Jarpa, creo que puede ser Jarpa, alguien que trató a un político de izquierda de apellido Palma, lo trató de quiltro en un programa de televisión. Le dijo, en realidad no lo trató de quiltro, dijo, esto es una pelea para perros grandes, no se meta usted. Y con eso al marginado lo bautizaron como el quiltro, no sé cuánto. Entonces yo siempre lo interpreté como una frase tomada de ahí, pero efectivamente me trató, no me acuerdo si de perro chico o de quiltro, yo creo que haber sido perro chico. Pero en tono simpático. Pero lo de underdog se aplicaba completamente. Pero el punto es otro. El punto como alguien con experiencia política interpretaba lo que yo podría haber explicado técnicamente con mucho detalle. Él lo condensaba, usando tu expresión, lo condensaba en una historia. No, es que tú tienes una muy buena historia. Así que todo lo que tú has dicho es demasiado cierto, que tiene una aplicación práctica, real, concreta, y las campañas bien pensadas se hacen teniendo estas cosas en mente, no se improvisan. Es que las campañas finalmente políticas tienen que tener en mente a las personas y su naturaleza. Y lo que funcione y lo que haga sintonía con eso, por supuesto, va a ser una muy buena campaña. No solamente porque va a hacer sintonía con la naturaleza humana, como hemos estado hablando todo el rato, sino que porque van a contar muy bien la historia, van a condensar muy bien la información que hay que transmitir. Con un sentido práctico, yo fíjate, lo comento porque uno puede suponer que este tipo de ejercicio se hace para las campañas presidenciales, para resolver cómo se va a presentar Obama. No, esta es una historia que se construyó para una primaria en uno de los 435 distritos electorales de Estados Unidos, para una candidata completamente desconocida. Y claro, y debe haber pasado cientos de veces en esa elección, entre candidatos que ganaron y perdieron. Exacto, pero, no siempre funciona la estructura. Probablemente todos hayan hecho su pega, pero se hace a todo nivel, no se improvisa. Y ahí es donde yo creo que hay una comprensión casi instintiva, mucho más marcada en la gente que hace política desde la izquierda, de la importancia de estas cosas. De todas maneras. En la derecha están mucho más preocupados de las fotos, de la luz de las fotos y
del mono para la tele. Claro, de un eslogan que nunca dicen todos iguales. Honestidad y trabajo. A su servicio, 24 horas. Pero que realmente no comunican nada, no condensan información de manera recordable. Oye, Richard Neumann, yo creo que este ejercicio lo vamos a tener que repetir porque es fascinante, entretenido y útil. Pero hablando de políticos chilenos, yo creo que hay mucho que desmenuzar pensando en figuras emblemáticas de la política chilena. Por ejemplo, los que han sido candidatos desde el 89 para acá. Así que yo creo que se justifica dejarte comprometido para una nueva llamada y hacer una segunda vuelta. Feliz de la vida, feliz de la vida. Siento que ya pasé la primera cueva profunda y ahora puedo ir al reto principal. Ahora tú no sé qué serías como mi Obi-Wan, no sé. No sé, pues lo que no te pregunté es qué rol cuál yo a jugar en la historia. ¿Eh? Claro, pueden haber elementos redundantes. Por el lado del mentor, Luke Skywalker tenía mentores abundantes, ¿no? Sí, pues, igual que Harry Potter. O sea, no siempre es uno claro, el mentor. Exactamente. Y hay una última cosa, eso sí, que yo creo que es clave, que tiene que ver también con una definición aristotélica, que es la definición entre protagonista, la diferencia entre protagonista y antagonista. Aristóteles decía que el protagonista era el que se definía a sí mismo a través del desarrollo de la acción. Era el que en el fondo desde el status quo era el que hacía impulsar el cambio, el que hacía impulsar la acción dramática, y por lo tanto el personaje se definía a sí mismo a través de la acción dramática, que era el cambio del status quo al cambio de estatus, como hubiera dicho Campbell. Y el antagonista es simplemente el que se define en oposición al protagonista. Y yo creo que hablando de narrativas políticas, desde un punto un poquito más abstracto de los 12 pasos del viaje del héroe, a la derecha chilena le pasa mucho eso. Está siempre definiéndose en función de la narrativa de la izquierda. Por lo tanto, en cualquier narrativa siempre se instala como antagonista, reacciona a la propuesta del otro, es reactivo. Obviamente hay excepciones, qué sé yo, pero el invertir la estructura de protagonista y antagonista en la metanarrativa política de Chile es súper importante. Claro. Porque si no, y es la típica expresión, seguimos bailando, o la derecha sigue bailando con la música ajena nomás. Sí, y sí. Siempre va a quedar como el que está a favor del status quo y no del cambio. Y en una historia, recuerda, lo esencial es la tendencia al cambio de estatus, no la tendencia al status quo. En cada escena, esto yo lo aprendí escuchando a Robert McKee, que es de los gurúes a la hora de disectar guiones y diseños narrativos, digamos, y de cómo contar historias. Tiene un gran libro que se llama Story, que como en toda buena historia, en cada escena se produce ese vuelco, ese obstáculo. Como que en cada escena de una película se repite ese arco narrativo de la película entera, pero en miniatura. En cada escena hay un obstáculo, se puede ir todo el suelo. En cada escena, sino que está el arco dramático general de la historia, después está el arco dramático que tiene cada acto en sí mismo, y el arco dramático que tiene cada escena en sí mismo, y si tú te vas más profundamente, en cada beat, como le llaman los fulanos, en la ida y vuelta, o sea, de cada diálogo. Un director teatral es capaz de generar la antítesis, el conflicto, incluso en los movimientos de los actores. Claro. Y si tú te fijas, la disposición del espacio siempre tiene una lógica de opuestos. Y ahí es donde está lo lindo, porque al final el montar una obra de teatro, el hacer una película, tiene que ver mucho con contar una historia en donde no solamente una historia buena a nivel general, de inicio a fin, como estructura y arco general, sino que en cada escena se tiene que cumplir un poco esta lógica, claro, que resuena hecho, con la naturaleza humana. Recordando a Robert McKee, él te analiza Casablanca, que es un clásico, en que en realidad dentro de cada escena
casi con cada frase de diálogo se produce esa inversión. Exacto. Como que cada frase cuando se pronuncia produce la sensación de jaque mate. Se dio vuelta la historia. Pero el otro le responde algo que invierte nuevamente la historia. Mira, aquí han quedado planteado como 3 conversaciones futuras, Richie Neumann, porque yo creo que esta es una que por sí se justifica tener, y la que enunciaste hace un par de minutos es clave. El por qué se produjo esta dinámica reactiva en la centroderecha política chilena, de por qué y cómo hay una narrativa que viene desde el 11 de septiembre del 73, sostengo yo, en el caso de un sector de la izquierda en Chile, y cómo una narrativa que fue la dominante sucumbió en el acomplejamiento inducido, me refiero a la narrativa de la concertación, y cómo entre medio quedó flotando entre con Barbará y los vilos, dice el dicho, lo que debió haber sido la narrativa de la centro derecha. Así que yo te invito a que esa conversación la tengamos no en mucho rato más, porque es cosa de leer el diario para advertir lo urgente que es. Así que exactamente. Te pego una llamada uno de estos días de nuevo. Ojalá que sea un poco urgente igual. Sí, esa va a tener que ser urgente. Sí. Don Ricardo Neumann. Muchas gracias. Palabras al cierre con voz de FM. Hola, hola. No, feliz, Darío, de la invitación, y sobre todo también, y es un poco lo que estamos haciendo en la Fundación para el Progreso, y no es un tema mío, sino que Axel también, desde el 2007, cuando escribió un libro que se llama La fatal ignorancia, lo tenía clarito, la necesidad de ver la política no solamente como la carrera de 100 metros planos, que está la elección a la vuelta de la esquina, sino que hay una maratón previa que tiene que ver con los conceptos que son dominantes en la cultura, con las lógicas de relacionamiento, con quién es el protagonista, quién es el antagonista, quién es el underdog, quién produce el cambio, quién está a favor del status quo. Finalmente, las políticas públicas y las elecciones son consecuencia de eso que es previo, de esa configuración cultural, narrativa que es previa. Y últimamente la derecha como que también ha agarrado conceptos como el relato, la falta de relato, la narrativa como un cliché, que yo creo que es urgente empezar a considerarlo un poquito más profundo que eso. Y ponerle contenido. No... Exactamente. Así debe ser. Ok. Te pasaste. Muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.